Amén. Mis amados, la Biblia es clara en presentar de principio a fin la tendencia pecaminosa de todo ser humano, heredada obviamente de Adán y Eva. Aunque cada persona manifiesta su pecado de diferente forma, la realidad es que hay pecados que marcan notablemente ciertas etapas de la vida. Así encontramos la necedad en la niñez, la rebeldía en la adolescencia y la terquedad en la vejez. Estas son tendencias naturales y no quiere decir, mis amados, que no haya necedad en la vejez, terquedad en la adolescencia o rebeldía en la niñez. Simplemente es algo que usted y yo posiblemente ya hemos observado y que la misma Biblia lo presenta como algo a lo que debemos prestar seria atención. Durante nuestro transcurrir por esta tierra, como seres pecadores que somos, con una naturaleza pecaminosa, es cuestión de tiempo, como decimos. A veces vemos los niños ahí y dicen, ay, son unos angelitos, son inocentes. Es cuestión de tiempo. Porque todos nosotros, por causa del primer pecado, la primera desobediencia, y ya lo hemos visto en los estudios que hemos dado, hay un pecado imputado que no es que usted lo escogió, no es que usted lo deseó, es que todos nacemos pecadores. Y hay una regla natural. Es como una amplia variedad de pecados o de manifestaciones pecaminosas donde usted va cogiendo un rumbo, pero no tiene escapatoria. El único que nos puede dar una perspectiva nueva, una vida nueva inclusive, es el Señor Jesucristo. Pero todos nosotros estamos sujetos a andar y vivir en pecado por la naturaleza. El mismo apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay personas que se deleitan en el pecado, hay personas que lo disfrutan, pero ya cuando usted ha pasado de muerte a vida, el apóstol Pedro dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la carne. Cosas que ya que usted y yo debemos estar avergonzados de que la hicimos en el pasado. Pero ustedes ven personas que hablan de su vieja vida o su vida pasada como que si le extrañaran, como que dejaron algo tan importante atrás que usted lo ve hasta en las amenazas que le hacen al otro. Tú no me conoces. Ay, si yo no hubiese sido cristiano. Pero usted es cristiano. Usted no es una nueva criatura. Usted no puede estar como haciendo alarde del pasado. Al contrario, usted debe darle gloria al Señor de que ahora es una nueva criatura. Usted debe de estar agradecido, como dijimos hace un momento, de que su gracia ha sido mayor, de que usted iba por un camino que le llevaba a la perdición y Dios tuvo misericordia. Y Dios se fijó en usted para darle lo que no merecía, la vida eterna. Pero mis amados, quiero que veamos al menos estas tres etapas pecaminosas del hombre y que nos veamos en ese espejo. Y quiero iniciar según la etapa en la necedad. La necedad, y voy a dirigirme específicamente desde la infancia, niñez, 0 a 11 años. Mire lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 15. Yo creo que no hay ni que buscarlo, ¿verdad? Todos sabemos ese versículo. La necedad está ligada ¿a dónde? En el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. La misma Biblia dice claramente que la necedad está ¿qué? Ligada al corazón del muchacho. Y la necedad, siempre cuando usted busca cualquier definición sobre necedad, va a encontrar aspectos como imprudencia o torpeza en el actuar.
Existe la necedad por ignorancia involuntaria y existe la necedad por la ignorancia voluntaria. Hay un ejemplo de esto en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, que dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsisten. Hay ignorancia voluntaria. Usted decide, usted sabe, no es por falta de conocimiento, sino porque usted decide obviar eso. Ahora, en el caso de los niños, usted y yo sabemos que son como una página en blanco, que en la medida que van creciendo, lo que usted escribe en su vida o lo que usted le va inyectando, ellos lo van a desarrollar. O como dicen muchos por ahí, los niños son una esponja. Y usamos muchos términos para referirnos a los niños. Pero en el caso de los niños hay algo que procede de forma natural, porque el niño está explorando un mundo nuevo. El niño no sabe discernir entre si esto es tan peligroso o no, a menos que usted le vaya instruyendo en el camino de él. ¿Cuántos videos, cuántas fotos de niños que aparecen por ahí haciendo cosas? Usted dice, oye, pero no hay límites para los niños. ¿Cuántos padres que han sufrido por las curiosidades de los niños? Niños que han presentado en video en barcones, cruzándose de un lado a otro, sin saber que con un simple resbalón ya se fueron. Y es como usted lo ha pensado muchas veces, el peligro como que le llama a los niños. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y no es como muchas veces, porque en nuestro país y quizá en otros, este término necedad suena fuerte, ¿no? Oye, necio. Y mucha gente le encanta decirle a los niños así, tú sí eres necio. Pero en el contexto que estamos hablando, tiene que ver precisamente porque el niño necesita ser ¿qué? Instruido. El niño necesita ser formado. El niño o la niña necesita que usted como padre o madre le diga las cosas. Usted no puede asumir que los niños lo saben. A veces hay niños con la mente muy brillante, pero así de brillante son peligrosos. No sé si usted entiende. Son brillantes en algunos aspectos, pero hay otros donde usted dice, espérate, cuidado que le prende fuego a la casa aquí. Y aquí sí es verdad. Hay algo natural en los niños, y la misma Biblia lo dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Ahora, ¿qué pasa con el muchacho que no se corrige? Porque aquí es parte y parte. Vamos a decir que, como usted ya lo sabe, hay cosas que a los niños hasta cierto punto se les pasa porque son niños. Pero nosotros como padres y madres estamos llamados a cumplir con lo que la palabra de Dios enseña. Proverbios 22:6, otro versículo bastante conocido. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La inspiración afirma aquí que este versículo manda de manera clara que los padres sean los responsables ¿en qué? En la educación, en la crianza de sus hijos, en el desarrollo de ellos. Pero hay un problema. Si los padres mismos no comprenden el camino correcto, ¿qué va a pasar? Que van a replicar los hijos lo que vean en los padres. Usted y yo sabemos que el niño aprende imitando. Y no importa cuántas veces usted le diga no haga esto, no haga lo otro, o no digas esa mala palabra. Ay, cuántas las veces le escuchó del papá o la mamá. Padres, madres que se sienten satisfechos cuando los hijos tienen un temperamento agresivo y dicen, así mismo que yo no dejo que mi hijo. ¿Y sabe lo que hacía Atalía? Que aconsejaba impíamente, dice la Biblia, a su hijo. Así mismo, no lo disfraza la Biblia, dice
que lo aconsejaba impíamente. Hay padres, madres, que dan unos consejos que usted dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, como en los tiempos de antes, no sé si se ve ahora, muchos padres le decían, pártele la boca y después tú vienes aquí? Eso era parte de la crianza de antes. No, cualquiera que tú le partes y viene donde mí, que yo te defiendo. Qué pena. Porque agresividad genera agresividad, violencia, más violencia. Como la necedad está ligada en el corazón del muchacho, cada padre o madre tiene una responsabilidad de no dejar o no asumir de que ya eso es así y así se quedó. Usted tiene la responsabilidad, como siempre hemos dicho aquí, de llevar a los niños de la cuna a la cruz. Ellos tomarán su decisión. Ellos seguirán el camino que ellos decidan tomar, pero que no sea algo que usted por usted dejar de hacer lo que la Biblia le manda hacer. La Biblia da varios consejos para la crianza. Entre ellos dice, instruye al niño en su camino. No dejes de instruirlo. No te canses de decirle, porque llega un momento, es que yo le he dicho tantas veces que no se tire, es más que se tire. ¿Cuánto hay en la cuenta ahí del banco? Para ver si le pagamos una, como que ya, o sea, lo sueltan, ya que se parta ya. Gloria a Dios, porque hasta santifican todo. Gloria sea al Señor, ya. Si se cayó, nada. Hermanos, es difícil criar en este tiempo. Muchos padres y madres confiesan la lucha que tienen hoy día con sus hijos. Y uno se pregunta, ¿cómo era que criaban en antes? ¿Cómo era cuál era la fórmula que tenían? Que habían tantos muchachos en una casa y estaban así. Por ahora usted ven personas discutiendo solo. Dice, ¿y cómo que están? ¿Qué pasó ahí? Porque yo soy el hombre de la casa y aquí nadie, y esto y lo otro. Y cuando usted mire, ¿con quién es que está hablando? Es con una cosa de ese tamaño, que ya controla la casa con 3 o 4 años. Así es que está esto, hermano. Un solo, no tienen que haber 5 ni 10 ni 8 como antes. Un solo o una sola ya controla la casa. Hay que pedirle a Dios sabiduría. Que el fruto del Espíritu se manifieste, porque no es fácil. Sin embargo, hay algo que siempre han coincidido la mayoría de los estudiosos en cuanto a la crianza. Y es un principio que podemos extraer de Juan capítulo 5, versículo 19. Y se está hablando de la relación entre Jesucristo y el Padre, Padre e Hijo. Y fíjense la imagen que se presenta, el panorama que presenta Jesús con respecto a lo que naturalmente sucede en los hijos. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús está hablando de su relación con el Padre, pero está presentando una imagen real que se da naturalmente entre los padres y los hijos. Antes de que Aristóteles dijera que el niño aprende imitando, ya la Biblia lo enseñaba claramente. Entonces, una de las cosas o fórmulas que la Biblia enseña con respecto a la crianza es que nosotros mismos debemos de modelar. Le decimos a los niños, no hablen mentira, y cuando viene el otro, dile que no estoy aquí, ve, dile, y lo amenazamos. Entonces, ¿qué estamos nosotros? En vez de ayudarle, instruirle sabiamente, conforme a la palabra, lo que estamos es alimentándole cada vez más en su pecado. Lo estamos desarrollando aún más en el pecado. Miren lo que dice Deuteronomios 11, 19.
con respecto a la crianza al pueblo de Israel. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lástima que hoy en día la aplicación de ese versículo en la vida de mucha gente es con el uso del celular. Cuando te sientas en tu casa, cuando andas por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantas, con el celular. Lamentablemente. Oye, no hay nada, y puedo estar equivocado aquí, no hay nada ahora mismo a una persona que le robe más el tiempo que un celular. Que no se llevaba allí, no, los celulares se llevan, no lo bañan el celular, yo no sé ni cómo. Pero en esto sí hay que poner atención. En esto es lo que usted y yo estamos llamados a cumplir con esto. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Usted y yo sabemos por qué menciona madre, aunque hay padres apoyadores, pero evidentemente hay algo que se desarrolla en ese amor materno que se entiende. Y yo recuerdo una vez que cuando hablaba de este versículo citaba o decía que la primera vez cuando leí ese versículo, yo, o lo escuché más bien, yo como que, oye, ¿cómo un muchacho consentido avergonzará a su madre? ¿Cómo un muchacho consentido, común, un muchacho sabio? Eso fue lo que me llegó a la mente. Hermano, miren, hay que leer la Biblia correctamente. Porque si usted separa consentido, tiene otro significado. Y aquí no está separado. La Biblia dice en Proverbios 29:15 que el muchacho consentido, y usted sabe lo que es consentido, ¿verdad? El que lo añoñan, el que no come esto, y no obstante a que no comen tal cosa, sino que regañan a los padres sin saber si los padres tienen, si esa es la provisión que Dios le dio. Y se la tiran. Ay, él y ustedes ven algunos, ay, mira, me tiró la comida en la cara. Y se lo celebran. Y hermanos, en los tiempos de antes, si eso era lo que había, eso se comía. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero si no le instruimos sabiamente en lo que Dios nos ha determinado hacer con ellos, lamentablemente eso va eventualmente a producir muchas otras cosas que se le añaden a la necedad. Si usted no tiene hijos, está pensando en tener hijos, haga como cuando Manoa y el ángel y la madre allí de Sansón antes de nacer, la pregunta que ellos le hicieron, ¿sabe cuál fue? ¿Cuál debe ser la manera de criar al niño? Esa fue la pregunta. Porque para esto, hermanos, ¿quién es suficiente? Nosotros tenemos dos casos en la Biblia, ejemplos claros. Los hijos de Elí, que hacían lo que le parecía. Dice que su padre no los estorbaba. Cuando uno de los hijos de David se quería sublevar al trono, dice que tampoco David le prestaba mucha atención a eso. Pero los hijos de Samuel, ¿sabe lo que dicen de los hijos de Samuel? Que hicieron lo malo también. Los hijos de Samuel, la Biblia dice que ellos no siguieron los caminos de su padre. Entonces significa que Samuel jugó el rol que le enseña las Escrituras con respecto a la crianza. El problema es que nosotros no tenemos una vara o un control para que ellos decidan lo que nosotros queremos. Llegará un momento donde van a decidir, pero que nuestra mayor satisfacción sea haber cumplido lo que la palabra de Dios nos enseña. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Seguimos con la próxima. Entonces, en esa etapa de la vida se da con frecuencia este punto. Lo segundo es la rebelión o la rebeldía. Y usted sabe muy bien cuál es la etapa
común de la rebeldía: la adolescencia y la juventud. Entre 12 a 26 años, el grito de muchos padres y madres es: este muchacho, esta muchacha, si es rebelde. Alguien dijo en una ocasión lo siguiente: el comportamiento rebelde de los adolescentes es la consecuencia de la búsqueda de independencia. Necesitan distanciarse de la relación de dependencia y protección que han tenido con sus padres para adentrarse en un mundo adulto y, como dice también, encontrar su identidad personal. Eso dicen muchos estudiosos. Pero una cosa no quita la otra. Porque rebelión, hermanos, es un desafío y una oposición deliberada a la autoridad. Y a menudo conduce a la confrontación y al sufrimiento. La rebelión, tarde o temprano, trae consecuencias. Trae consecuencias. Y una de las cosas que está afectando hoy día la adolescencia o juventud tiene que ver con esa actitud rebelde. Se quieren despegar forzosamente de sus padres. Ya se cansaron de que le dijeran: no, llegue a esta hora, llega a tal hora. Y ahora quieren ser ellos. Ahora quieren gobernar. Ahora quieren que le den todo. La llave de la casa. Todo. Ahora yo quisiera leer un versículo, un texto que puede parecer duro, pero fíjense hasta qué punto en los tiempos bíblicos la ley era muy seria con el tema de la rebeldía de los hijos. Y esto es un mensaje a todos los que están aquí, jóvenes, adolescentes, que están bajo la tutela de su padre. Deuteronomio capítulo 21. Observen esto, Deuteronomio 21, 18 al 21. Miren lo que dice el texto. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Esto es fuerte para la protección infantil, este versículo. Aunque nosotros no estamos bajo la ley, ¿verdad? Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. O sea que no era un niño, no era un infante, ya está en una etapa de que quiere ser hombre, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Hermanos, si nosotros estuviéramos bajo esa ley, no quedaría un joven o adolescente vivo en esta tierra. Hermano, es claro, la ley era muy estricta con los hijos rebeldes, desobedientes. Y hoy día me dio mucha pena, de las tantas cosas que uno ve, un video donde una hija estaba dándole a su madre. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde está la rebeldía de hoy día, hermanos? Hijos que son capaces de matar a sus padres. Y la misma Biblia lo dice, que vendrán tiempos de ingratos, desobedientes a los padres. Esto es propio de los tiempos finales. Si usted esperaba que el mundo estuviera mejor o que los políticos lo mejoren, lamentablemente la rebelión seguirá aún cada vez más peor. Y es interesante ver, hermanos, que en la ley era objeto de maldición todo hijo rebelde y contumaz que no desobedeciera. El mismo Deuteronomio 27, 16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén.
En la Biblia hay ejemplos de hijos rebeldes, hijos que no obedecían a sus padres, hijos que estaban dispuestos a hacer lo que sea. En Génesis 38:7 menciona a el primogénito de Judá, que fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Hay un mandamiento que no varía. Hay un mandamiento que la Biblia lo pone siempre con respecto a los hijos, con una categoría que hay que prestarle mucha atención. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué mueren tantos jóvenes y adolescentes? Por muchas causas, pero entre ellas la desobediencia, la rebelión. Madres que le dicen: mi hijo, deja de estar calibrando, por Dios. Muerto, piernas rotas, porque no obedecen a los padres. Y los días se le acortan a los hijos desobedientes. Es una pena ver las estadísticas de que ya no son los viejos que llenan los hospitales, ya no. Usted va puerta por puerta y va a encontrar al jovencito. Usted dice: ¿pero qué está pasando? El resultado de la desobediencia, el resultado de la rebelión contra los padres, el resultado de que cuando la Biblia dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, el Señor no se equivoca con eso. La ley era tan estricta que aplicaba la pena de muerte para los hijos rebeldes. ¿Qué es lo que pasa con el rebelde? Hay varias características. En Proverbios 17:11 dice: el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. ¿Qué es lo que pasa con el rebelde? Que lo único que busca es lo malo, como que la maldad le llama. Ezequiel 12, versículo 2, dice otro, o mezcla dos cosas en una. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos, oigan bien, característica de un rebelde, tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. ¿Qué es lo que pasa con el rebelde? Que todavía tienen ojos para ver lo que le está pasando a otro por desobediente y hacen que no ven. La rebelión lo ciega, la rebelión lo pone sordo. Pero muchachos, mira que no reaccionan, porque la rebeldía lo ha inundado a un punto donde lo más importante es hacer lo que ellos quieren y ver a sus padres o a sus vecinos o a cualquier persona que le quiera ayudar como opositores, como intrusos en el camino. Y lo interesante del caso es que muchos jóvenes y adolescentes que piensan que han vivido ya 80 años, le hablan de cosas a los padres pensando que los padres ya no han vivido eso. Es cierto que ha avanzado la tecnología, es cierto que hay muchas cosas que ya no son como los tiempos de antes, pero miren, las canas no están de más. Cuando usted viene a vivir muchas cosas que dice que está acabando con el mundo, hace rato que su mamá y su papá lo saben. No sean hijos rebeldes. No hay bendición en rebeldía. Dios no bendice a un hijo rebelde. Cuando usted obedece a su padre y a su madre, el Señor se encarga de lo demás. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. La rebelión está ligada al corazón del adolescente y el joven. Y hay varios consejos que Dios da para la juventud. Miren lo que dice estos famosos versículos. Eclesiastés 11, 9 al 10. Para los rebeldes: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. No, es que es el que se me gusta, ese es. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Míralo ahí, ese es. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
Quita pues de tu corazón el qué? La rebelión, el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. No se va a ser joven para toda la vida. Todo el que ha llegado a viejo pasó por joven. No hay un salto en esta etapa. Dice que mira, fui niño, llegué a viejo. Gloria a Dios, ¿no? Adán y Eva fue que Dios creó. Hombre y mujer, ahí están. Los demás nacen, crecen. Si tienen la dicha, se reproducen y mueren. Por eso es un ciclo natural de la vida. No hay un salto en esto. Quita pues de tu corazón el enojo. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, dice Marcos 7:10. Colosenses 3:20, 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Y sabe por qué? Porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muchas veces la rebeldía en algunos hijos es el resultado de que muchos padres lo exasperan, de que muchos padres viven diciéndole tonto, torpe y tantas cosas que usted lo único que está provocando es rebelión también en los hijos. La rebelión viene sola por la naturaleza, pero muchos padres también alimentan la rebelión en los hijos. Un hijo rebelde hay que pedirle sabiduría, hay que pedirle a Dios paciencia, amor, y hay que revestirse. Pero con las manifestaciones de la carne no se puede. Y muchos padres les encanta comparar y ofender a los hijos continuamente y después preguntan que por qué son rebeldes. No exasperéis, dice la Biblia. Un consejo que da también para los jóvenes, y dice el apóstol Pedro, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. O sea que a veces la rebeldía no solamente se da en el seno familiar, puede haber rebeldía en la escuela, puede haber rebeldía en la iglesia, puede haber rebeldía en cualquier lugar donde esté, porque está ligado a su corazón. El problema del rebelde es que no quiere saber nada con la autoridad, nada que lo controle su vida, nada que le diga esto es sí y esto no. Ese es el problema de la rebelión. Oremos por los adolescentes y jóvenes. Oremos por ellos, que Dios les guíe en su vida. Finalmente, hermanos, quiero concluir con otra etapa de la vida. Ya vimos la necedad en la niñez, la rebelión en la adolescencia. ¿Y qué usted cree que viene ahora? La terquedad. La terquedad en la adultez y vejez. Desde los 27 años se considera ya una persona adulta. Después de los 60 ya hay otra etapa de la vida. Se subdivide. Pero en la medida que va el ser humano avanzando, en algunos casos, no voy a decir todo, evidentemente, pero la terquedad está ligada al corazón del viejo o de la vieja. Y hermanos, quiero ser claro aquí, para que no se malinterprete. No siempre van a haber hijos rebeldes. No siempre va a haber rebeldía necesariamente, o necedad como le llamamos, o terquedad. Pero son cosas que se dan naturalmente y que nosotros, cuando lleguemos a esas etapas de la vida o que ya hemos pasado, sepamos que Dios nos está llamando a ser diferentes. La terquedad es la actitud de la persona que se mantiene en sus ideas, opiniones o deseos, aunque le brinden razones convincentes y suficientes de que está equivocada o equivocado. Una persona que todavía usted le dice, mira, esto no es así, yo pasé por ahí, yo lo vi, hay perros, oye, hay perros, yo lo vi, ladraban fuerte. No, es que ahí no hay perros. Yo hablé no, me dice que esos perros no están por ahí. Y todavía usted le lleva una foto, mira que muerden, mira esos perros muerden, no pase. Y el terco dice, eso es el miedo de la gente que tiene.
y ahí está el hombre con la mordida. Un ejemplo que viene al caso es que lo que Dios hizo con Faraón, cuando éste se negó a dejar que los israelitas partiesen a Egipto. Se puso cada vez más terco, y la terquedad está ligada a la dureza de corazón. El faraón endureció su corazón. Pero hay un caso, mis amados, hay un caso en la historia que pudiéramos decir uno de los casos más emblemáticos para hablar de la terquedad. Y es el caso de Hiro Onoda. Yo no sé si usted ha escuchado este personaje, o búsquelo por ahí. Hiro Onoda. Este hombre fue un oficial de inteligencia del ejército imperial japonés, y oigan bien, él se mantuvo en la selva filipina por 29 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe por qué? Porque estaba convencido de que la batalla aún no había terminado. Le enviaron cartas, le pusieron todas las señales para que bajara de las montañas, que ya la Segunda Guerra Mundial había terminado en el año 1945, y él decía, esto no ha terminado, esto sigue. Y estaba ahí, duró 29 años, y fue hasta el año 1974 que su ex comandante le anunció que la revocación de su orden de 1945 de quedarse atrás para espiar a las tropas estadounidenses. Él estaba, convencido de que la guerra seguía en las montañas por ahí. Y el comandante, el jefe, le mandaba mensajes: sal de la montaña, mijo, esto se acabó, la Segunda Guerra Mundial se terminó. Duró casi 30 años escondido por ahí. ¿Cómo se llama eso? Terquedad. Y así mismo pasa, hermanos, con la edad. Porque el problema de esto es que ya muchas personas dicen, es que yo viví tanto en esta vida, ya yo me la sé toda. El problema del terco es que no quiere aprender algo nuevo. Siempre hay algo que aprender, aún de los más pequeños. Aún de los niños se aprende. Pero las personas tercas no quieren jamás cambiar de opinión, contemplar otras posibilidades y en última instancia, ¿qué es lo que lleva? Crecer como persona. No te resta escuchar a un joven, no te resta escuchar a un niño, no te resta escuchar, al contrario, se suma a tus experiencias, se suma a lo que tú has vivido hasta ahora. Pero la terquedad es una actitud pecaminosa que nos puede llevar a muchas otras cosas. Siempre hay cosas que aprender. No diga, ya yo lo viví todo, a mí nadie me va a enseñar nada. Todavía te están enseñando cosas buenas y dicen no. El terco se tiene que ver cara a cara con Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ve el pecado. Cuidado si la terquedad es algo que esté inundando en algún momento tu vida. Lo triste de eso es que una persona puede manifestar estas tres cosas: necedad, rebelión y terquedad. Si usted está cerca de una gente así, que Dios le ayude. Ore por él, ore por ella. Porque el pecado en el ser humano no tiene límites. Y usted y yo estamos llamados a no satisfacer los deseos de la carne. Si es necedad, si es rebelión, si es terquedad, todas esas actitudes no corresponden a una persona que quiere vivir una vida íntegra para el Señor. Que Dios nos ayude, mis amados, y que hoy en día podamos tomar la decisión real, genuina, de no dejarnos dominar, de que esas cosas que se dan regularmente en las etapas de la vida no sea algo que nos esté afectando a nosotros. Que nos miremos en ese espejo
y le pidamos al Señor, Señor, ayúdame a ser diferente. Si hay rebelión o rebeldía en mi vida, Señor, quiero ser obediente. Si hay terquedad, ayúdame a aprender de otros también. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y hoy hemos visto a través de tu palabra una realidad que se da en las etapas de la vida del hombre pecaminoso, y es que hay cosas que se manifiestan, pero que ya nosotros que hemos pasado de muerte a vida,